Bueno, les había dicho que iba a entrar a hacer un recorrido de las diferentes pandemias que han afectado a la humanidad, algunas. Y como ejemplo de pandemia, tenemos tan distante en el tiempo la peste o plaga bubónica, que azotó a la humanidad desde 1346 a 1351. Esta enfermedad es producida por una bacteria eh, llamada Yersinia pestis. Provino de las ratas, que al ser picadas por pulgas, las pulgas, se convertían en el vector de transmisión hacia el humano, que al ser picado por esas mismas pulgas portadoras de la bacteria, podían adquirir la terrible enfermedad. Mató entre 75 y 200 millones de personas, fundamentalmente en Europa, y exterminó a la mitad de la población de ese continente. La enfermedad también podía transmitirse entre personas por vía aérea cuando la infección se complicaba con neumonía, que era casi siempre mortal. Esa es una pandemia bastante antigua que afectó bastante a la humanidad. Otro caso de pandemia la tenemos con la viruela o smallpox, que mataba al 30% de los infectados y el que sobrevivía quedaba muy desfigurado por las lesiones de piel desfigurado en el rostro. Esta terrible enfermedad dio lugar a lo que se conoce hoy en día como vacunación, y fue un inglés, Edward Jenner, el creador de la primera vacuna en la historia del hombre, y este científico la produjo contra la viruela, perfeccionada después por Pasteur. La enfermedad fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980, gracias a una campaña mundial de vacunación. La vacuna, como siempre, como arma poderosa contra las pandemias. Estados Unidos reportó el último caso en los años 70 y ya no se necesita más la vacuna porque la infección fue erradicada. No obstante, se conservan vacunas por si hay un rebote o un ataque terrorista. Hay otra pandemia más, la fiebre o gripe española, que ya expliqué su origen y me gustaría agregar solamente que mató entre 20 y 50 millones de personas. Comenzó en 1918, en plena Primera Guerra Mundial, y fue producida por el virus de la gripe que mutó. Dentro de las pandemias que nos han afectado en el siglo XXI, tenemos el SARS-CoV-1, ¿sí? Porque hubo un SARS-CoV-1, por eso este se llama SARS-CoV-2, que se produjo en el 2003 y que provino del murciélago. Hubo un total de 8.000 casos y 700 muertes. No se diseminó mucho y desapareció sola. Los virus mutan al azar y se pueden debilitar. Eso ha sucedido últimamente con el SARS-CoV-2. Tenemos la gripe de las aves o bird flu en el 2005, producida por el virus de la gripe modificado. Tuvo un 60% de mortalidad. Solo se reportaron 700 casos en el mundo. No fue muy contagiosa para el hombre, gracias a Dios. El MERS, que es el Middle East Respiratory Syndrome, es producida por un coronavirus también que saltó de los dromedarios o camellos al humano. No se diseminó mucho, solo se vio en el Middle East, en el Medio Oriente. Y tenemos el flu todos los años, que mata a 36.000 personas y produce 200.000 hospitalizaciones. Una nota, el SARS-CoV-2 tuvo una mortalidad de alrededor del 2%. Y por lo contagiosa que es y los millones de personas infectadas, mató a más de 6 millones en el mundo. ¿Se imaginan si hubiera tenido el grado de mortalidad del SARS-CoV-1, que fue del 9%, hubiera matado alrededor de 24 millones de personas? Este es un resumen rápido de las pandemias que nos afectan y nos han afectado a través de la historia. No hablé del ébola, que se ha concentrado principalmente en África y ha matado a miles. El COVID es una más y no va a ser la última. Pero sin embargo, ha sido atacada como nunca se había hecho con ninguna de las anteriores.
Y a mi modo de ver se debió, en primer lugar, a esas dudas creadas sobre el origen del virus analizado anteriormente, y opino que el segundo hecho o hechos que provocó o provocaron ese diluvio de opiniones en contra del COVID fueron esos errores cometidos sobre todo al inicio de esta pandemia por médicos, científicos, gobernantes, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la CDC y otras en Europa. Esos errores contribuyeron a mucha desconfianza y estimularon la imaginación de muchos. Ahora trataré de darle mi interpretación del por qué autoridades de todos los niveles, incluyendo a médicos y científicos, cometieron esos errores. Sé que algunos consideran que dichos errores y contradicciones en las medidas que emanaban de esas autoridades eran intencionales y que lo hacían porque pertenecían muchos de ellos al plan de los globalistas de quitarnos nuestras libertades. Hay que tener claro que el SARS-CoV-2 es un virus RNA que lo caracteriza, como todo virus RNA, por ser muy mutante e impredecible, e infectó al humano de una forma brutal e inesperada y tomó por sorpresa hasta los más expertos en virología. Desde la gripe española hace 100 años, la humanidad no había enfrentado algo parecido. La rapidez con la que se propagó y el alto grado de contagio provocaron el colapso de hospitales, terapias intensivas, morgue de los países más desarrollados de Europa. Vimos cadáveres en camiones refrigerados, en pistas de patinaje y cementerios sin capacidad para recibir muertos. Me voy a referir primero a la pandemia en Europa, pues este continente fue afectado primero que Estados Unidos, y dejaré a este último para después.